que te sumaste. Bueno, Matías, me interesa un poquito tu visión. ¿Qué estás viendo, digamos? Pues vos estás ahí en Santa Fe, haces bien el cruce, me gusta cuando haces ahí con el Lotnick, el cruce entre lo financiero y lo productivo. Obviamente mantenés un poco la línea que mantenemos siempre en Ahora Play, que es de equilibrio. ¿Y qué estás viendo en este momento donde todos están festejando, ¿no? Yo puse, ahí hice una explicación, hice toda una explicación, en los títulos puse este programa económico le cierra en lo electoral al gobierno, es un programa para que efectivamente se impulse este año el consumo de bienes durables, ya lo hemos visto en la década del 90, lo vimos en el 2017, es decir, ahí puso Héctor Torres, digamos que esto de atrasar el dólar, ¿no? De pisar el precio de referencia, te genera un efecto de ingreso importante de los bienes transables. En algún momento dije, bueno, es una especie de plan platita sui generis, y me tiraron todos los trolls, todos los militantes y demás. Y ni siquiera lo titulé, porque claramente dije textualmente, no esperen un plan platita como hacían Massa y Alberto Fernández, suba para los jubilados de bono, o reactivación de la obra pública, o ir a inaugurar tal cosa, o repartir tal cosa. Dije, es el esquema económico, ¿no? Ahí Héctor Torres, que fue exfuncionario ante el FMI, dice, los populistas reparten cosas en plan platista emitiendo pesos, ¿viste? Y generando el descalabro que vimos anterior. Los libertarios hacen su plan atrasando el tipo de cambio, ¿no? Pisando Exacto. el precio de referencia, interviniendo. La economía es libre, pero mientras tanto, cepo durante todo el 2025, que es el año electoral, para tener todo bajo control. ¿Qué estás viendo en esa dinámica? Varias cosas. En primer lugar, confirmación anoche de Milei del cepo hasta el 2026 si no le da la plata al FMI. Algo que ya empezamos a tener certeza de algunas cosas, ¿no? Patear el cepo para el 2026. En segundo lugar, yo le pongo el entrecomillado. Para mí es plan platita de otra manera. Esto es una realidad, porque vos estás ficticiamente atrasando el tipo de cambio y empujando una situación de riqueza circunstancial, que es que los salarios se encarecen, digamos, empiezan a encarecer en dólares y empezar a recuperar poder de compra en dólares con los salarios, y vos tenés salarios en dólares que, si bien están altos, porque si vos lo mirás en términos históricos, no dejan de ser buenos salarios en dólares, y eso está bien que mi ley lo muestre, pero tenés costos en la Argentina altísimos en dólares. Entonces, ¿el efecto riqueza dónde se te está produciendo? Bueno, se te va a producir, como vos decís, en los bienes durables. ¿Por qué? Porque vas a poder importar. Y te digo, bueno, te voy a dejar que ingreses estos bienes, los compres baratos por intermedio de determinada plataforma, o que te vayas al exterior y puedas disfrutar de unas vacaciones baratas o comprar cosas en el exterior baratos. Un efecto plan platita que hizo, yo me acuerdo, Macri en el año 2017-18, cuando le sacó el impuesto a los bienes a los autos de lujo, hubo récord de venta de Toyota Hilux en la Argentina, no sé si te acuerdas. Hubo récord, hubo récord. Bueno, eso es el efecto que se genera, el atraso cambiario con la eliminación de algunos impuestos y la utilización de dólares para importar determinados productos. Ahora, esto es el efecto que quiere Milei para lograr ganar la elección. Dice, bueno, yo gobierno el dólar y si gobierno el dólar, tengo tranquilo el proceso inflacionario. Y esos son mis dos principales activos para llegar y ganar la elección. Ahora, está haciendo lo que hicieron todos. ¿Qué hacen todos cuando llega el año electoral? Pongo la economía al servicio de la campaña electoral. Bueno, ¿cuáles son los factores positivos que yo tengo? Tengo este, cuido esto. Alberto, ¿qué hacía? Bueno, yo necesito poner plata en el bolsillo de la gente. Emito y hago el plan platita. Massa hizo lo mismo. Entonces, es una versión distinta, la que está proponiendo Milei, del plan platita. ¿A mí qué me preocupa en este momento? Ahora, pero déjame hacerte un Sí. contrapunto ahí, ¿no? Porque yo, al contrario, vos sabés que, bueno, obviamente todos ven que un esquema de tipo de cambio fijo, de crawling peg, en algún momento hay que modificarlo. Lo ven todos los economistas profesionales, todos los que Milei dice que son comunistas y estudiaron todos en Chicago, tienen PhD allá, digamos, son todos más ortodoxos que cualquiera de los que está por ahí dando vuelta. Pero también hay que ver un poco las circunstancias. Yo no,
lo que traté de plantear es que la verdad que en el margen de maniobra que tenés muy acotado del gobierno este año, ¿y qué alternativa tenés? Unificar el tipo de cambio justo en el año electoral, como dice Cavallo, que te dice, bueno, va a haber un salto discreto por ahí a 1.200, 1.300, después se va a apreciar el tipo de cambio y ya va a estar con tipo de cambio único y van a ingresar todos los capitales y el RIGI y inversión extranjera. Sí, bárbaro. Obviamente la teoría diría eso y si hoy tenés el ancla fiscal e hiciste bien la cosa en lo monetario, podría haber poco traspaso a precios. Pero en la Argentina, ese tipo de cosas, ese tipo de ensayos en momentos además de año electoral, pueden disparar la dinámica de lo impensado. Entonces, yo entiendo las restricciones políticas del gobierno y entiendo además, bueno, que están tratando de estabilizar sin la ayuda del fondo, porque el fondo no te dio nada, nada. ¿Y qué le vas a pedir al fondo? Ahora que te dé algo en el medio de la campaña para hacer el ensayo en medio de la campaña electoral, no sé, me parece que es riesgoso y ningún gobierno quiere correr esos riesgos en medio de una elección donde se juega su continuidad. Y además, no es menor que vos también vayas desindexando la economía, es decir, esta idea de ir normalizando todos los precios regulados con el sendero hacia abajo, porque venías de una dinámica indexatoria muy fuerte, digamos, ¿no? Esta no es la estabilización post década del 90, la convertibilidad que estaba muerta la indexación, subieron el dólar 200% de 1 a 3 y la inflación fue solo 40% un año, al año siguiente era 3%. Acá venías con una dinámica indexatoria muy compleja, entonces todo, salarios, todo venía en esa dinámica. Entonces yo entiendo el gobierno, es decir, planteando algo desde el punto de vista de lo que es mi perspectiva, con equilibrio, me puedo equivocar. Ahora, todos los que decían hace 10 minutos, pero Montenegro, los fanáticos van a decir al revés, del otro lado, HDP, lo bancás a Milei. No, entiendo a los gobiernos y sus circunstancias, ¿no? Después todo lo que dicen los gobiernos, Argentina no está cara en dólares, no hay atraso, lo vamos a resolver las reformas estructurales, la baja de impuestos y demás. Bueno, ya hemos visto, digamos, las dificultades para hacer eso. Ahora, ¿vos qué dirías? ¿Que en este momento hay margen para hacer otra cosa y que seguir con este esquema te agranda las distorsiones para después de la salida, digamos, para si la salida la planteas de acá a un año? Es cierto que seguir con este esquema te agranda las distorsiones y por ahí la salida es más traumática de lo que sería en este momento. También es cierto que a ningún presidente le bancan dos devaluaciones en el mismo periodo presidencial. Ahí A está. ninguno. Claro. Absolutamente ninguno. Le bancaron una Kicillof, le bancaron una Macri, la segunda no se la bancaron y se terminó el gobierno de Macri. Alberto devaluó sobre el final y tampoco se la bancaron porque ya venía con un tren, la verdad, muy complejo, una dinámica muy, muy compleja que vos acabás de describir muy bien recién. Y yo creo que Milei tiene claro que dos devaluaciones no le van a bancar. Te bancan una y tiene que salir bien. El problema es que esa que hizo salió mal. Entonces, como te la comiste tan rápido a esa competitividad de la devaluación, hoy estás forzando la situación para llegar a después de las elecciones y después de las elecciones, ¿qué vas a hacer? Bueno, vas a unificar el tipo de cambio, seguramente con algún salto cambiario, y ese salto cambiario puede ser grande, puede ser menor, en función de la cantidad de dólares que acumules este año y la fortaleza que tengas en la reserva del Banco Central a lo largo de este año, que para mí ese es el dato determinante. Y creo que el gobierno ahí comete un error muy grande, que es que el gobierno está convencido, o por lo menos está utilizando el esquema de intervención en el mercado paralelo para contener brecha. Y para mí, esto es contrafáctico, ¿no? Pero para mí lo más importante es acumular dólares en el Banco Central, porque ese driver, como decimos nosotros en el mercado, sería más positivo y muy positivo y descomprimiría la presión en la brecha. O sea, yo creo que la clave está en que acumule dólares en el Banco Central. Y vos no podés continuar este año tirando como hiciste el año pasado 18.000 millones de dólares en el mercado financiero para contener brecha. Porque la verdad, ahí tenés una acumulación de reservas que estás tirando en el mercado financiero para dejar a todos contentos que el dólar está en 1.200, 1.220. ¿Cuál sería el dólar de equilibrio financiero si no tendría digamos, ese chorro de oferta que dan los exportadores?
Y si ese dinero estuviera adentro del Banco Central, porque lo hubieras acumulado, bueno, el mercado estaría muchísimo más expectante y con otra mirada y con otras expectativas que hoy con reservas netas negativas casi en el mismo nivel en el cual te lo dejó Massa. Entonces, creo que estas distorsiones, si se siguen acumulando a lo largo de este año, bueno, probablemente las correcciones de post-elección sean más grandes. Pero no tengo cómo saberlo, ¿viste? Por ahí vos tenés una buena liquidación de la cosecha, por ahí tenés los 5.000 millones y en vez de 5.000 tenés 10.000. Porque no te olvides que nosotros esperábamos un blanqueo del orden de 5.000, 6.000 millones y fueron 20.000. Entonces por ahí tenés Claro. 10.000 porque hay stock para liquidar y por ahí el gobierno puede atravesar con lo propio durante todo este año. Ahora, hay que hacerse una pregunta, ¿por qué el FMI no acuerda con el gobierno? Porque no se ponen de acuerdo. ¿Y en qué no se ponen de acuerdo? En el tipo de cambio. Sí, en lo cambiario, es Lo evidente eso. cambiario. Y te hago la pregunta entonces, el enganche con lo productivo. Vos ves, porque obviamente todos acá lo que empiezan a ver es, bueno, obviamente la Argentina cuando vos la ponés, yo decía, con esta tasa de interés necesaria, por otro lado, para garantizar la estabilidad cambiaria, con un atraso de tipo de cambio. Poner atraso, vemos el tipo de cambio real multilateral, si decíamos que estaba súper atrasado como lo dejó Massa. Sí. Y bueno, evidentemente un año después, no sé, no hubo un boom de productividad, no hubo, qué sé yo, un boom de infraestructura, no tuviste un boom de precio de las commodities, no tuviste un shock externo positivo que te permita sostener eso y al mismo tiempo acumular reserva y todo. Pero ¿qué está viendo desde lo productivo, ¿no? Que es la gran pregunta, digamos, bueno, si con este dólar, porque el gobierno tiene un punto al decir, miren, también es cierto que las empresas actuaban con una rentabilidad tan grande, en el gobierno anterior, hasta diciembre de 2023, estaban todas fijando precio casi al dólar libre, habían accedido al dólar oficial, con los salarios más bajos en los últimos 10 años en pesos reales y en dólares. Lo que está en el medio es la rentabilidad. Y hacen, ¿te acuerdas el cuadro Sí, ese sí. que muestra Vladimir Bernin? Y si no, fíjense lo que pasó el año pasado. Se derrumbó el primer semestre el nivel de actividad y el desempleo subió un punto. Muchos dirán, bueno, pero tuviste pérdida de empleo y muchos que se recontrataron, reinsertaron en el sector informal o cuenta propista, lo que quieras, pero no hubo una disparada de la desocupación como, no sé, Tequila en el 95, que la desocupación te saltó, no sé, Sí, sí. 8 puntos, 10 puntos. Entonces, lo que dice, no, y las empresas pudieron bancar más a sus empleados porque tenían salarios en el quinto subsuelo y márgenes de rentabilidad grande, ¿no? Incluso fueron liquidando stocks de mercadería que también en algunos casos habían comprado también a dólar oficial muy, muy barato. Pero ¿cómo ves vos hoy la dinámica, ¿no? Y lo pongo ahora enganchado también que vos viste un poco los números de los Globo, de estas empresas del sector agropecuario, o estás en una zona donde también hay metalmecánica, hay un poco de empresas de todos los sectores, ¿no? Industriales y de las otras. Yo me estudié el balance de los Globo y le dio pérdida el año pasado y el último trimestral también le dio pérdida. O sea que no solamente se trata de un problema financiero, sino también de un problema económico. Ahí tiene la doble Nelson, ¿no? Cuando el problema es económico y financiero, la cosa se pone muy complicada. Lo que también estoy viendo es que hablaba con un referente del sector lácteo que tuvimos una charla el otro día y me decía que los costos en dólares que tienen son obscenos. Entonces me decía, para nosotros es muy difícil competir en este nuevo escenario. ¿Por qué? Porque tenemos los costos en dólares por las nubes. Entonces nuestro margen de rentabilidad comprimió muchísimo. Pasamos de estar muy baratos y tener costos muy bajos a tener costos muy altos que nos ponen ahí al límite del funcionamiento. Entonces el margen de error se empieza a achicar cada vez más. Esto le pasa al sector metalmecánico, le pasa al sector de producción láctea en la Argentina, le está pasando a cada uno de los sectores digamos, de las diversas ramas de la industria. Acá, por ejemplo, en Santa Fe hay mucha preocupación con la maquinaria agrícola, por la importación de maquinaria usada, y hay un estado de alerta en toda la región ahí de Rosario, porque en el Gran Rosario se producen las maquinarias agrícolas, ¿no? Fabricación de bienes de capital relativamente bien porque tienen un mercado exportador donde pueden colocar el producto. Mientras puedan colocar el producto,
está todo bien. Cuando dejen de ser competitivos y no puedan colocar el producto, nos vamos a enterar rápidamente de que la situación les cambió. Ahora, este modelo, al producir un atraso cambiario muy fuerte, sube los costos en dólares, achica los márgenes y se hace muy difícil competir en este contexto. Yo entiendo lo que dice Milei es, bueno, siempre manejaron márgenes altísimos. Bueno, hay que preguntarse también por qué manejaron márgenes altísimos. ¿Por qué? Vos tuviste 2014 devaluación e inflación. 2015 nueva devaluación e inflación. 2018 de nuevo. 2020 de nuevo. Cada devaluación fue más fuerte y cada devaluación te trajo una ola de inflación cada vez mayor. Bueno, no es fácil poner una empresa en la Argentina y pensar 5 años vistas. ¿Por qué? Porque los márgenes un día son muy buenos, otro día son muy malos, otro día tenés pérdida, otro día no te responde el mercado interno. Entonces también entiendo, y esto lo decía un empresario hace un tiempito atrás en una charla, es difícil, es tan difícil en la Argentina que muchas veces te tenés que poner un margen para cubrirte. Entiendo también esa mirada que por ahí tienen los empresarios. Lo cierto es que hoy tocan una etapa de altísimos costos, márgenes muy finos y una situación en la cual si vos producís una apertura importadora con $1 en el valor en el que lo tenés, tipo de cambio oficial en 1050, bueno, prácticamente firmar el certificado de función a un montón de empresas y a un montón de pymes en la región. Y eso es grave, ¿por qué? Porque hay destruir infraestructura productiva. Cuando la infraestructura productiva cuesta muchísimo, muchísimo tiempo crearla, desarrollarla, con incentivos, con subvenciones, con crédito barato. Hoy tenés crédito carísimo que ni siquiera te permite enfrentar un estrés financiero o un estrés de caja. Entonces, ¿cómo haces para enfrentarlo con un crédito en el valor en el que lo tenés hoy? Ustedes lo marcaban el otro día en los bancos, disparate el crédito. Entonces, y no tenés el Estado dándote algún crédito subsidiado para producción. Tampoco lo tenés. Y tenés un mercado interno que empieza a responderte de a poquitito. Entonces, bueno, el escenario para por lo menos los próximos 18 meses vista es desafiante para todo el sector PYME en la región. Veremos cómo articula el gobierno esta idea de llegar a la elección competitivo, de contener el tipo de cambio, con la supervivencia de un montón de empresas en la región, ¿no? Claro. Está muy bueno lo que planteas, es muy interesante, y te lo sumo el tema de la tasa de interés, ¿no? Que yo lo he hablado con algunos empresarios que dicen, bueno, justamente en un esquema donde vos achicaste la rentabilidad, te están subiendo todos los costos en dólar, incluido los salarios, y ya no es que podés fijar los precios en cualquier lugar. Bueno, tener una tasa de interés para empresas importantes, del 40, 45, 50% anual, cuando estás proyectando del 20 al 25 de inflación, y la tasa del crawling va, no sé, al 13, 14% anual, bueno, es una tasa exorbitante, ¿no? Que te come toda la rentabilidad, por eso todos tratan, ¿viste? Cuando tienen proyectado alguna deuda, lo que fuera, cubrirlo, ¿viste? Y liquidan stocks, liquidan todo, para no endeudarse en estas tasas, pero si vos querés en algún momento, y más si abrís la economía, tenés que bajar estas tasas, ¿no? Pues si no, No, imposible. claro, Imposible, sí, imposible, sí, es obsceno. Vos pensás que es el costo del capital el que estás utilizando con esa tasa. Vos decís, yo me endeudo a esta tasa, ¿y cuál tiene que ser el retorno de la inversión para que esté por arriba de esa tasa? Es un retorno que tiene que estar 10 puntos arriba de eso. Bueno, es imposible que tengas un retorno de la inversión en esos valores. Por lo tanto, este nivel de tasas es obsceno, te conviene endeudarte en dólares, pero también el universo que se puede endeudar en dólares, por normativa, y está bien que así sea, porque la última vez terminó en una situación muy tensa en el 2001, sí, es solo todo aquello, exportadores. solo exportadores. Entonces, el resto de la economía no puede acceder a una tasa en dólares y vos te encontrás con una tasa en pesos que está realmente en valores, digamos, si vos haces el cálculo en dólares es obsceno. Totalmente. Mira, te dejo la última. Malestar, está titulando Infobae. Malestar en la Casa Rosada con el ENRE. Finalmente no se realizarán los aumentos de luz anunciados para febrero.
Así lo confirmó a Infobae, una alta fuente oficial del gobierno que habló de una suba inconsulta. Las tarifas iban a subir 8,4% a usuarios de clase media y 12,3% a los de ingresos bajos en el AMBA. En realidad, el gobierno había dicho que la tarifa esto es para luz, ¿no? Pero para luz y gas iban a estar entre 1,5 y 1,6%. Lo que pasa es que en este caso creo que lo que se está hablando era la quita de subsidios, el recorte de subsidios, iba a implicar que en las facturas los aumentos no fueran del 1,5%, que era el aumento de la tarifa de electricidad, sino que terminaran subiendo, no sé, 8% o 12% para los ingresos bajos en el AMBA. Y el gobierno salió a decir que eso no va a ocurrir, digamos, ¿no? El gobierno está en este momento buscando alinear todo por debajo del 2% de inflación. Está claro, Es está claro y está evidente. bien que lo haga, está bien que lo haga, Sí, sí. porque si vos trasladas un 8%, la verdad es que acá hay una realidad, el índice de inflación no es representativo de lo que está pasando, lo sabemos todos, y vos tenés del 1 al 15 de cada mes que pagar los servicios públicos y los privados, de lo que no te podés escapar, tenés que pagar una porción cada vez más grande de tu salario. Entonces no hay forma de que se recupere el consumo de esta manera. Entonces el gobierno ve y dice, bueno, bueno, y ahí viene la discusión de si está haciendo política o no con la política de subsidios, ¿para qué? Bueno, la verdad no importa. A mí lo que me importa es que el consumo se recupere y el gobierno entienda que no puede ir con un margen tan agresivo de traslado a precios, porque si ese margen es agresivo así, bueno, te vas a encontrar con que la economía no va a recuperar. Claro, no, pero yo lo pongo en otra perspectiva, ¿no? Ahí está haciendo política económica. Algunos dicen, pero el año electoral no quieren... No, está haciendo política económica. Este programa, vos lo explicaste también varias veces, necesita que rápidamente la inflación converja por debajo del 2%, porque si no atrasás demasiado el tipo de cambio, afectás todavía más las reservas. Entonces vos necesitas forzar, te fuiste al crawling ya desde este mes al 1%, entonces es política económica. Vos necesitas, bueno, no, pero tenía que quitar los subsidios para ir más rápido también con la sustentabilidad fiscal. Y bueno, qué sé yo. En este momento no podés darte. ¿Por qué atrasan la actualización del impuesto a los combustibles? Y bueno, porque no podés actualizarlo en este momento, que significaría más recaudación y aparte está totalmente desactualizado, porque necesitas que converja la inflación por debajo del 2%. Si no, Exactamente, es una se, cuestión se, lógica. se hace más evidente la inconsistencia de tu esquema cambiario. Exacto, además hay que entender algo. Las cajas de herramientas, así como el plomero tiene su caja de herramientas y las tiene que usar, el Estado las tiene que usar. Y tiene la caja de herramientas de política fiscal, la caja de herramientas de política monetaria y la caja de herramientas de política cambiaria y las tiene que usar. Y está perfecto que las use y está perfecto que mi ley entienda que el mercado no resuelve todo esto y que en el marco de lo que tenés que ir haciendo, tenés que ir usando la caja de herramientas que vas necesitando para que las cosas se vayan alineando y no queden tremendamente desarticuladas como te pasaron los primeros 6 meses de gestión. Yo creo que los primeros 6 meses de gestión pecaste de ingenuo en ese sentido, en decir, bueno, el mercado lo va a resolver y a los 3 meses te diste cuenta que no resolvía nada el mercado. Matías, gracias, como siempre, por sumarte al stream de Ahora Play. Siempre ahí lo sigo en Serrucho Económico y hoy muy interesante también con Paula Macchi a la mañana, Dale, dale, bien Maxi. temprano. Gracias, Matías.